Hemos invitado al plató de Vaya Noche, y ha aceptado nuestra invitación, al portavoz del Partido Popular en Castro Urdiales, en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, presidente también del Partido Popular en Castro, Cristian Antuñano. Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Inés. Se han celebrado además elecciones, o comité local se llama, ¿no? Junta local. Junta local, en el Partido Popular en Castro Urdiales hace unos días, la semana pasada. Efectivamente. Era un proceso que llevábamos tiempo que se quería hacer desde la dirección regional y bueno, pues por fin ya, después de tanto tiempo, yo llevo siendo portavoz del grupo municipal desde el año 2023, pues de casi 2 años más tarde ya se han celebrado la semana pasada. Ha sido unas elecciones internas, como suelo decir yo, que se han celebrado con normalidad, ¿no? Sí, al final es que esto es una cuestión que no tiene que trascender mucho más. Al final, dentro de los partidos se hacen estos procesos orgánicos en los que se elige, en este caso, al presidente, y de la Junta Local. En Castro se daba la cuestión o la curiosidad de que no había un presidente como tal de la Junta Local pues desde el año 2015. ¿Estabais en gestora? ¿Desde el 2015? En 2015 con gestora, y desde 2023 realmente no había ni siquiera una gestora. Estabais ahí un poco en tierra de nadie desde el 2023. Efectivamente, ¿no? Realmente yo como portavoz en el grupo municipal hacía las veces de coordinador o del partido, y bueno, pues era un proceso que había que hacer, que era simplemente pues hacerlo y seguir igual. Quiero decir, ahora ya lo he dicho en algún otro momento, ¿no? El problema con este proceso lo tiene la gente que se ha sumado a la Junta Local, ¿no? Hasta ahora realmente tanto los concejales como yo es los que teníamos, pues aunque no esté escrito, ¿no? Pero la responsabilidad de ir tirando del partido, y ahora ya hay un comité completo, una junta local con nombres y apellidos que van a tener que tirar conmigo de este carro hacia adelante. No has tenido un contrincante, por así decirlo. No se ha presentado otra lista, era una lista única. Y también pues muchas veces cuando trasciendan los medios, ¿no? Pues cuando hay cierta rivalidad entre listas, en este caso pues no... Cuando hay ahí como salseo. Salsilla. En este caso no la había, y bueno, pues ha ocurrido de modo todo muy rápido, muy limpio y todo muy bien. Un comité que va a distar mucho de quienes hasta ahora lo integrabais, que no era comité, pero bueno, como dices tú, te acompañaban tus compañeros de partido que tienen representación en el ayuntamiento, los otros concejales. ¿Ahora ese comité dista mucho de lo que había hasta ahora? No, realmente a los concejales que están integrados porque son miembros por el simple hecho de ser concejales, pues se suman otras 9 personas más. En total somos 11 más los concejales, y que nos ponemos todos a trabajar. Realmente son personas que ya han participado en otras cuestiones, como podía ser la lista electoral que presentamos en el año 2023. Son personas que ya dieron ese paso a apoyar este proyecto y a apoyar esta candidatura, y ahora pues toman las riendas y dan un paso adelante para además no solamente apoyar una lista, sino que además poder dirigir y preparar ese proyecto que no es otro más que coger el de 2023 y seguir desarrollándolo para 2027. Te hemos visto en las últimas semanas también formar parte o estar presente en ese comité de las regiones, cómo te lo he preguntado antes y me has dicho, como miembro no permanente, me has dicho JEP. Exacto. ¿Qué es eso de JEP? Bueno, somos los jóvenes que tenemos un cargo público, que somos pues concejales o alcaldes de alguna ciudad o de alguna región, comunidad autónoma en el caso de España, y que hemos sido seleccionados para estar como miembros no permanentes, como bien dices, en el Comité de las Regiones. ¿Qué se hace en el Comité de las Regiones? Porque yo entiendo que esto a mucha gente que está ahora en su casa viendo esta entrevista dirá, ¿esto el Comité de las Regiones qué es? Bueno, pues el Comité de las Regiones es un órgano que es consultivo, es decir, en él está compuesto por presidentes de directores generales o consejeros de comunidades autónomas y alcaldes de ciudades grandes, como podría ser, por ejemplo, el caso de Madrid. No solamente de España, sino de toda Europa. ¿Qué es lo que se hace realmente? Pues todos esos presidentes, consejeros o alcaldes lo que hacen es estudiar y emitir veredictos sobre los dictámenes de la Comisión Europea, ¿no? En este caso pues era uno de los temas más importantes, esta semana se llama Semana de las Regiones, era uno de los debates más importantes del año, ¿no? Se iba a tratar, por un lado se hablaba de defensa, por otro lado se hablaba también de igualdad, pero había 2 cuestiones muy importantes, ¿no? Que son la recentralización de los fondos de cohesión en los estados, los fondos de la PAC que la Comisión Europea tiene
pretende reducirlos en un 20%, y luego el próximo marco financiero multianual, ¿no? Son los temas que se trataban. Ostras, pues eran temas muy potentes. Eran temas muy importantes, sobre todo a nosotros, lo que nos tocan todos realmente, pero sí nos tocaban muy de lleno los fondos de la PAC y los fondos de cohesión, ¿no? Sí. Lo que es importante es que, bueno, en ese pleno, en el que se votó por unanimidad, es decir, todos los partidos, allí en Europa, digamos... Es que... a lo mejor estoy yo errónea, pero yo no sigo la política europea muy de cerca, pero hay mucha más unión entre todos los partidos en Europa de la que luego, por ejemplo, tenemos en España y que también se replica en las comunidades autónomas. Efectivamente, además allí son como grandes familias, ¿no? Está la familia del Partido Popular, que lo que hace son todos los partidos que están vinculados a, digamos, a la ideología, digamos decirlo en letra grande, ¿no? del centro derecha. Luego está el Partido Socialista Europeo, luego tenemos Renew Europe y los Verdes, ¿no? Esos 4 partidos son los que conforman tanto el Comité de las Regiones como la Comisión Europea. Y la verdad que es que hubo unanimidad en rechazar las propuestas de la reducción de la PAC y de la recentralización de los fondos. Son cuestiones tan importantes porque, aunque nos pueda parecer que Europa está lejos y que estas cuestiones no nos tocan de cerca, la realidad es que recentralizar los fondos lo que supone es que van a estar al vaivén de los políticos o del partido que esté en el gobierno. Y entonces es como chocante que digamos esto, pero es que es la realidad. Por lo tanto, ahora los fondos llegan a las comunidades. De esa otra forma va a llegar a los gobiernos. Y luego el gobierno repartiría como le parecería. Efectivamente. Eso además sumado a una reducción del 20% de los fondos de la PAC, ¿no? La política agraria común, que eso es una cuestión que llevamos mucho tiempo también desde el Partido Popular reclamando que se aumenten, que no se reduzcan, y en este caso pues también por la parte que nos toca por Cantabria y por Castro, pues fue lo que yo intervine en ese pleno. ¿Cómo te has visto en el Comité de las Regiones? Que ya es oye, entre hablar en un pleno en Castro Urdiales sin desmerecerlo, al Comité de las Regiones tiene que haber una pequeña diferencia, aunque solo sea aforo de gente. No, bueno, hay una gran diferencia, ¿no? Al final lo que estamos hablando es delante de toda Europa. Todos los representantes europeos están en ese pleno. Casualidad o no, no lo sé, que mi intervención era en el debate de los fondos y del marco multianual financiero, por lo tanto, era cuando más, digamos, escaños estaban ocupados, ¿no? Y pues poder hablar, llevar la voz de Castro y la voz de Cantabria hasta el pleno del Parlamento Europeo. No soy solo yo, en este caso he sido yo como voz joven, hemos sido 4 en total, de 100 y pico que estábamos en Bruselas, pero la realidad es que en ese caso yo tomé la palabra, pero que en otras ocasiones la toma Isabel Urrutia, ¿no? Como sí, la delegada, digamos, en el Comité de las Regiones del Gobierno de Cantabria. Te quería preguntar, Cristian, también por un asunto que no tiene que ver, sí tiene que ver con la vida de Castro Urdiales, pero no con la política municipal de Castro Urdiales, no es algo que se haga ni que dependa desde el ayuntamiento, pero sí que entiendo que es algo de lo que en el PP en Castro estáis bien informados. Nuevo mapa concesional del transporte en Cantabria. Desde tiempos inmemoriales, los castreños y castreñas reclaman un mejor servicio de transporte y de comunicación entre Castro y Laredo y Castro y Santander. Pues Laredo porque está el hospital, evidentemente, y otros servicios como Hacienda, por ejemplo, que no se nos olvide. Hay muchos servicios que están centralizados aquí en Laredo para toda la zona oriental. Y bueno, pues Santander, pues ¿por qué Santander? Porque es la capital, porque está el Hospital de Valdecilla, está la universidad, etcétera. Sé que desde la Consejería de Fomento, desde la Consejería que dirige Roberto Media, se estaba trabajando en un nuevo mapa del transporte. Efectivamente, quiero iniciar por el principio, ¿no? ¿Dónde estamos realmente dónde estamos ahora todavía? Sí. Estábamos con un plan concesional que data del año 2003 y que caducó en el año 2014. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el año 2014 hasta ahora no había un contrato como tal, es decir, las concesionarias estaban prestando el servicio sin un contrato marco que lo respaldase. A eso hay que sumarle que cuando entró el gobierno del Partido Popular y como consejero Roberto Media, se encontró con cerca de 2 millones de euros que había de deuda hacia la empresa concesionaria. Para que nos entendamos, la empresa concesionaria estaba dando un servicio sin cobrar por ello. Por lo tanto, lo primero que se hizo fue atajar este problema, pagar a la empresa concesionaria lo que se la debía, lo que es de ella, y ese fue el primer paso. Y el segundo paso fue hablar con la Universidad de Cantabria para realizar un estudio. Ese estudio se divide en dos. Por un lado, la parte, digamos, más técnica o más que nosotros vamos a tocar, que es
esa red de esas líneas de transporte, y luego una parte económica, siendo un servicio que es deficitario, porque sí, por su propia naturaleza. El transporte es deficitario. Efectivamente, por su propia naturaleza, hace falta un estudio económico, en este caso avalado por la Universidad de Cantabria. Bueno, pues ya vemos que este estudio económico, que era la última pata que quedaba, está llegando a su fin. ¿En qué se traduce eso? Bueno, pues ha habido un primer anuncio en el que vamos a pasar a nivel de Laredo de tener 16 frecuencias a Laredo como ciudad a 23. Y 4 concretas al Hospital de Laredo pasamos a 8, es decir, multiplicamos por 2 el número de frecuencias directas al Hospital de Laredo. Sonrío y te lo voy a mencionar porque habrá gente en casa que le pasará lo mismo que a mí. Yo escuché a Roberto Media decir que se iba a pasar de 16 a 23 y dije, ¿este señor dónde ha visto? ¿Cuándo ha visto 16 autobuses que te traigan desde Castro hasta Laredo? Tú me decías que probablemente ahí estén incluidos autobuses que igual vienen desde Bilbao. Claro, las líneas que vienen desde Bilbao, o incluso, si no recuerdo mal, la que viene a Santander, viene de Zaragoza, para en Bilbao, Laredo y lleva hacia Santander. Todas esas líneas que conectan Castro con Laredo, o en el caso de también Castro con Santander, están incluidas. Y ya aprovecho, ¿no? Santander, el caso de Santander, pues multiplicamos por 3, de 5 frecuencias solamente de transporte directo al hospital de Valdecilla, pasamos a 15 frecuencias. Es que 5 no era nada. O sea, 5 no era nada. Que 5 es muy, muy poco para el hospital de referencia. Sobre todo muy, muy espaciadas, ¿no? Entonces, creo que con este nuevo plan que se ha hecho el estudio, que parece ser que va a salir ahora en noviembre a exposición pública, podremos ver realmente todas las frecuencias, podremos ver todas las características de este nuevo plan y podremos analizarlo. Pero bueno, yo creo que empezamos, el primer paso, que es por lo menos saber las frecuencias o el número de frecuencias, yo creo que es positivo, creo que hemos dado un paso muy importante y que son 2 realmente. Primero es desatascar un transporte encallado, deficitario, que no respondía a las necesidades actuales de los residentes en Castro, de los vecinos de Castro, y que encima tenía deuda con la empresa concesionaria, ¿no? Desatascar toda esa problemática y avanzar hacia un nuevo plan, creo que son 2 de las principales cuestiones que se propuso el Gobierno de Cantabria, y en este caso Roberto Media, y a día de hoy estamos cumpliendo, claro. Bueno, ese es el nuevo mapa del transporte o el nuevo plan. Luego esto habría que transformarlo en realidad, bueno, pues meterlo en presupuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cierto es que hasta ahora nunca se había visto dar un paso más en este sentido. Sí hacer encargar estudios, porque esos yo creo que en las 2 últimas legislaturas... En 2022 creo que hubo algún estudio sobre el... Uno de, si no recuerdo mal, que costó 13.000 euros o 15.000 euros, que no digo que sea poco o mucho, pero... pero simplemente fue un estudio, si no recuerdo mal, también hablo un poco de memoria, a la Universidad de Cantabria. Creo que era transporte a estudiar. Y creo recordar que en la anterior legislatura también se solicitó algún estudio, pero no avanzó el asunto. Bueno, pues ya veremos luego eso cómo avanza. En el último pleno se lleva una moción por parte de todos, ahora ya del Ayuntamiento de Castro hablo, se lleva una moción por parte de todos los grupos de la oposición en la que os unís. En el anteúltimo pleno. En el anteúltimo. Os unís, que no es la primera vez. No. Es una cuestión que estoy bastante contento y orgulloso en general, que durante esta legislatura, yo creo que no se había dado hasta ahora en el Ayuntamiento de Castro, que la oposición en bloque sea capaz de sentarse, de hablar, de negociar y sobre todo de firmar documentos que son positivos para Castro y que desde todos los partidos lo vemos así y somos capaces de llevarlo a un pleno incluso, o bueno, ya nos habéis visto también en ruedas de prensa que hemos dado de manera conjunta. Es que lo habéis hecho varias veces, sí. En este caso, una moción para solicitar o animar a que se empiece a gestionar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Castro. El último es del 96, creo, ¿no? Efectivamente. Creo que se inició en el 96 y se aprobó en el 98, o salió a información pública en el 96. Bueno, la cuestión que en esos años. Estamos hablando de los 90, que han pasado 30 años. Cerca de 30 años. Pues sí, ya que tenemos un equipo de gobierno en Castro inmóvil que está más pendiente de sus cuestiones personales que de gobernar, pues es la oposición la que una vez más da un paso adelante y en este caso hemos solicitado que se hagan los trámites que sean oportunos para iniciar ese proceso, ¿no?, hacia un plan general. ¿Qué es lo que vimos en un pleno? Pues bueno, vimos un Partido Socialista pues por la labor, ¿no? Nadie se puede, o entre nosotros entendemos que nadie se puede oponer a iniciar estos trámites, es igual quién vaya a terminarlos. La cuestión es que Castro no puede seguir viviendo y manteniendo un plan general del año 98.
Por lo tanto, entendemos que la posición del Partido Socialista en este caso es positiva. La que no entendimos tanto fue la posición de, en este caso, el concejal de urbanismo, con reproches hacia la oposición. Castroverde. Castroverde. Los socios del Partido Socialista, sí. Con reproches hacia la oposición, como queriendo, bueno, pues descalificar, ¿no?, un poco la moción que iba a ese pleno. Finalmente, si no recuerdo mal, creo que votaron también a favor, pero bueno, la realidad es que a día de hoy, ha pasado un mes y pico, no tenemos ninguna información nueva acerca de si se ha iniciado el trámite o no. La cuestión de ellos, que sí, es la misma de siempre, es que los técnicos no pueden hacer un presupuesto, no pueden hacer un plan general. Nuestra pregunta es, oigan, si ustedes están externalizando todos los servicios del ayuntamiento, pues hagan lo mismo con el plan Mi siguiente general. pregunta iba a ser la oposición tendría problemas en que el equipo de gobierno contratase, desde el ayuntamiento se contratase a una empresa para que desarrolle el plan general, que es lo que hacen todos los ayuntamientos, o la inmensa mayoría. Esto es tan sencillo como la oposición ha criticado, por lo menos yo hablo desde mi partido, desde el Partido Popular, hemos criticado cuando se contrata externamente a las empresas para hacer los proyectos de obra. No. ¿Hemos criticado que se contrate externamente al abogado de la alcaldesa para que la defienda de sus cuestiones personales? Pues todavía no. Entonces, para cuestiones importantes reales... Te iba a decir que creo que eso sí lo habéis criticado. No, hemos pedido que lo pague de su bolsillo, que no tengamos que pagar todos. Para cuestiones reales que sí inciden en la vida de los castreños o en el futuro urbanístico de los castreños, por supuesto, si hace falta externalizarlo, se externaliza, incluso con el presupuesto. En el Pleno se ha llegado a decir por parte de varios partidos de la oposición que si ellos creen que la necesidad de externalizar la confección del presupuesto, que es idóneo, pues que lo hagan, adelante. ¿Qué más queremos nosotros que haya un presupuesto? Es que estamos en el tercer año de legislatura sin presupuestos, desde el año 2022. Por lo tanto, yo creo que ahí, pues una vez más, estaríamos todos a favor de que se haga. Bueno, es un poco el gran reproche también de la oposición en Castro hacia el equipo de gobierno, ¿no? Un presupuesto ya muy caducado. Ya, la cuestión ya no es que no haya un presupuesto, es que no hay ni un atisbo de que lo vaya a haber. Por mucho que venga el exconcejal de Hacienda, el señor Antuñano, a decir que va a haber presupuesto, que nos haga reuniones para ir a la prensa a decir que he mantenido reuniones con la oposición, me han trasladado sus proyectos, es que es toda una pantomima, es que es toda una fantasía del Partido Socialista. Lo vemos a nivel nacional y lo vemos a nivel local también, ¿no? No hay presupuesto, pero no hay ganas de hacerlo. Y la que a nosotros no nos vale, ni a la oposición ni a los ciudadanos, que esto es así, es que la culpa siempre sea de los técnicos. Entonces, ¿para qué queremos un concejal de Hacienda si no asume su responsabilidad como tal? Es que, vamos a ver, es que es tan de chiste que el señor Antuñano, el señor Pablo Antuñano, el concejal de Hacienda, es miembro de la Comisión de Presupuestos del Gobierno de España, en el Parlamento de España, en el Congreso de los Diputados. ¿Qué va a enseñar allí? Si no ha sido capaz de traer ni un borrador de presupuestos al Ayuntamiento, al Pleno. Por lo tanto, vamos sin una dirección. Un presupuesto es la hoja de ruta. Es donde se marcan los proyectos que hay. Castro, ¿qué proyectos hay? Castro no hay nada. Antes te decía, y además va a quedar muy bien porque va a estar hilado, aunque no lo hubiéramos preparado, pero antes te decía, el proyecto que el PP preparó para las elecciones de 2023 va a ser el de 2027 mejorado. Pero es que nos vale el mismo proyecto. Porque las obras que se están haciendo en Castro son obras que vienen de hace muchos años que tenían que estar hechas. Por lo tanto, el proyecto que se presentó para 2023, de cualquier partido, no solo del PP, va a ser el mismo que el que podamos presentar en el año 2027, porque Castro sigue exactamente igual. Cristian, en el último pleno creo se iba a debatir una moción, no era del Partido Popular, era en este caso del Partido Socialista, pero sí tiene que ver con el Partido Popular, con el Gobierno de Cantabria, perdón. No se acabó debatiendo porque hubo un incidente en el último pleno, que luego si quieres hablamos de lo que pasó en el pleno, pero tenía que ver con el plan de puertos del Gobierno de Cantabria, que este es otro asunto, el tema de los puertos, que, bueno, pues que se ha animado el Ejecutivo del Partido Popular a tocar. Bueno, pues sí, era un melón que siempre ha estado en el aire en Castro. Se ha rescatado un poco un proyecto antiguo, ¿no? O un plan antiguo, quiero decir. No necesariamente. Realmente lo que se ha hecho es pedir a una empresa en Cantabria para que haga el proyecto. Se hacen diferentes propuestas que luego habrá que seleccionar cuáles, ¿no? Realmente lo que se hace es, lo primero, que es algo que yo creo que es sentido común, ¿no? Hay que reordenar la bahía, hay que limpiar la bahía, también la zona de la dársena, dragar todo ese suelo, toda esa zona baja,
y a partir de ahí pues escuchar a todas las cuestiones, ¿no? Escuchar a todos los integrantes, a los amarristas, escuchar al Club Náutico, escuchar a todos los usuarios y a partir de ahí confeccionar un proyecto que sea válido para todos, ¿no? Estamos en ese proceso. Yo creo que aquí, en este caso, Roberto Media, otra vez, ha dado un paso importante, valiente, porque es una cuestión que lleva mucho tiempo en la mente de todos, pero todos recordamos proyectos antiguos que fueron rechazados por una gran mayoría de la población, ¿no? Cuando yo llegué a Castro Urdiales, que tú como eres muy joven, eras un niño solo, el primer eslogan que yo oí en Castro cuando llegué a trabajar era la bahía ni tocar, efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues, y desde entonces no se ha hecho nada, no se ha hecho nada en la porque zona puerto. Se ha arreglado el rompeolas, pero no se ha reordenado nada. Nadie ha tenido la valentía de decir, bueno, vamos a poner esto encima de la mesa, vamos a aterrizarlo, vamos a ver cómo se puede hacer con lógica y vamos a empezar a avanzar todos en el mismo camino. De ahí realmente la pregunta que me has hecho es por el Pleno. Bueno, pues realmente poco o ningún sentido tiene que el Partido Socialista presente una moción una semana y media, 2 semanas más tarde de que el Partido Popular presente su plan de puertos de manera pública. Entonces, pues bueno, pues yo entiendo que tiene que ser complicado, ¿no? Porque llevan 2 años y medio más o menos de legislatura en el que están viendo cómo el Partido Popular coge todos los proyectos atascados, todos los proyectos que el Partido Socialista y sus socios de gobierno dejaron en un cajón, y ahora el Partido Popular los coge, los trae encima de la mesa y los ejecuta, que esa es la diferencia con los demás gobiernos, ¿no? Entonces, tiene que ser complicado, siendo la número 2 del Partido Socialista de Cantabria, ver cómo en tu propia ciudad el Partido Popular avanza, ejecuta, invierte, ¿no? Entonces, si lo que buscaban era un pin, una medallita, pues lo hubiésemos dado en el Pleno, ¿no? Pero la realidad es que no tenía más sentido que eso. Es que realmente, si leías la moción, ellos mismos ponían, como ya ha avanzado el Gobierno de Cantabria en su plan de puertos, pues entonces, oiga, no nos haga perder el tiempo en el Pleno y no traiga esta moción que no tiene ningún sentido. Un pleno que el último no llegó se suspendió, no llegó a terminar porque irrumpían una serie de manifestantes solicitando precisamente mejoras en el transporte, creo que también en la sanidad. Y bueno, pues en ese momento la alcaldesa Susana Herrán decide suspender el pleno. Creo además que algunos te estaban increpando a ti en concreto, pero bueno, podría haber sido a cualquier miembro de la corporación. Sí, bueno, empezamos con el pleno el martes pasado, dimos los primeros puntos del día, que eran cuestiones realmente cuestiones de trámite, de IPC y de actualizaciones del IPC. Y cuando llegamos al apartado de mociones fue cuando la manifestación que estaba convocada en los bajos del ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento, pues decidió subir arriba ante el ruido, con cacerolas y demás. Pues obviamente tuvimos que parar el pleno, intentar escucharles, intentar ver qué era lo que querían, pero siempre y cuando pues respetando un poco los tiempos del pleno, ¿no? Que tiene su parte, que es en este caso siempre es el último punto del día, que es en el ruegos y preguntas, cuando muchos de los integrantes que estaban allí en otros plenos lo han hecho igual, han esperado al último punto, han manifestado su sentir. Sí, bueno, y en otras ocasiones, pues trabajadores de empresas, etcétera. Efectivamente. Y bueno, pues yo creo que a algunos pues, se le fue un poco de las manos y al final, pues lamentablemente, lo que tenía que haber sido una protesta que en los términos fundamentales, como es mejora de la sanidad, mejora del transporte, lo compartimos absolutamente todos, pues se convirtió más en lo que hemos visto, ¿no? Al final la suspensión del pleno y bueno, yo creo que además se dejó de debatir una moción que venía, que era importante, que era la rehabilitación del edificio del Centro Cívico de Islares, ¿no? Que a raíz de la suspensión pues no se pudo debatir. Bueno, yo creo que el siguiente pleno, espera. Suponemos que sí, dependerá del Partido Regionalista, pero entendemos todas las cuestiones, entendamos todas las manifestaciones, compartimos el fondo de todas las protestas, pero sí que es cierto que cuando se cruzan las líneas del insulto y en este caso pues al Partido Popular recibió bastantes de ellos, pues se pierden un poco las razones que puedas tener, ¿no? Cristian, yo no puedo terminar esta entrevista sin preguntarte si tú has preguntado en tu partido por el tema del hospital en Castro, hospital de alta resolución, que bueno, sería ese centro que vendría a sustituir al centro de salud de La Barrera y además tendría una serie de especialidades. Sí, un hospital de alta resolución, ¿no? Que tendría también centro de salud. La realidad es que fue una promesa de la presidenta en campaña. La primera de la campaña. Efectivamente, fue la primera intervención que se hizo en campaña. Y es una cuestión que va a ir adelante, que se va a llevar.
pronto espero que podamos ver pasos en ese camino. Y bueno, yo lo espero con ansia porque es una cuestión que hay mucho recelo sobre ello, pero es una cuestión que yo creo que va a ir adelante, creo y sé que el hospital, igual en esta legislatura, muy probablemente en esta legislatura no lo veamos terminado y podamos entrar, pero sí probablemente en esta legislatura veamos ya el inicio de esas obras y de ese inicio, ¿no? de lo que será el hospital, y que lo terminará pues quien esté en la próxima elección, en las elecciones, claro. Cristian Antuñano, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castrudiales, presidente también ahora del Partido Popular en Castro, gracias por habernos acompañado aquí este ratito esta noche. Un placer. Alto en el camino, una pausa y volvemos ahora enseguida.